Platón fue el maestro de Aristóteles durante 2 décadas y afirmaba que las cosas del mundo físico que aparecen ante nuestros sentidos no son más que copias defectuosas de aquellos ideales a los que tratan de imitar. Los contingentes seres humanos, con sus diferencias tangibles de tono de piel, tono de voz, estatura y peso, no son sino simples copias de la idea eterna e inmutable del ser humano. Esta idea está más allá de los cuerpos físicos cambiantes y sometidos al nacer y al perecer. Es por ello que, si queremos buscar el conocimiento verdadero sobre el mundo físico, debemos ir más allá de él, elevarnos mediante el pensamiento, prescindiendo de nuestro cuerpo de carne y huesos, para llegar al mundo de las ideas que trasciende este mundo mortal, cambiante y destinado a perecer. Aristóteles fue durante bastante tiempo discípulo y aprendiz de Platón, pero, como todo buen alumno que resulte extraordinario, formó un pensamiento propio que se distanció del de su maestro en muchos aspectos. Aristóteles criticó la teoría platónica de las ideas por tomar como fundamental únicamente una parte de la realidad, la formal, sin tener en cuenta que lo real debemos encontrarlo también en los factores materiales y causales que conforman el mundo. Además, Aristóteles señaló que la teoría de las ideas no llegaba a solucionar nada, sino todo lo contrario. Si ya tenemos un problema al querer entender la lógica del mundo físico, nos echamos otro costal a la espalda tras agregar un mundo extra más allá del de los sentidos. Veremos en este video, pues, la metafísica de Aristóteles, su llamada filosofía primera, que trata de responder los problemas que su maestro no llegó a solucionar, indagando en las primeras causas del mundo en el que estamos sin tener que generar otro mundo más allá de este. Pero antes, si no has visto el video anterior de esta serie de introducción a la metafísica, te dejo el link aquí en la esquina o abajo en la descripción. Te sugiero que lo veas, ya que para que puedas entender de mejor manera al magnífico Aristóteles, debes conocer la metafísica de Platón. Vayamos ahora, pues, a la filosofía primera de Aristóteles. El término metafísica no es utilizado ni por los presocráticos, ni por Platón, ni por el mismo Aristóteles. De hecho, este término no es utilizado en lengua griega sino hasta varios siglos después de la muerte de Aristóteles. Este concepto se origina, más bien, en la denominación que Andrónico de Rodas, un recopilador de textos del siglo I a.C., le dio a un conjunto de textos aristotélicos que estaban después de su obra llamada Física. Es decir, al tener textos posteriores a la física, Andrónico no tuvo más remedio que llamarlos más allá de la física, que es lo que significa metafísica. No obstante, este nombre le cayó como anillo al dedo, ya que los temas que Aristóteles toca en este texto son los de los primeros principios que dan origen al mundo físico actual, las leyes causales a las que obedece y el primer motor que ha generado su movimiento. Toca, pues, temas sobre aquello que está más allá de la física, pero que ordena al mundo físico. Aristóteles entonces no llama metafísica a esta parte de la filosofía que estudia los primeros principios del ser. Él usa más bien el nombre de filosofía primera. Esta filosofía primera es, para Aristóteles, la parte de la filosofía más fundamental, general y universal, al ir tras el estudio del fundamento de todo lo existente, tras ir por el primer principio que gobierna todo. Pero para comprender por qué Aristóteles genera una filosofía primera, hay que saber que Aristóteles es el primer gran estructurador de la filosofía y de la ciencia. Gracias a él, hay una diferencia entre la filosofía natural, ética, política y estética. No las llamó a todas así tal cual, pero marcó las diferencias entre estas áreas del conocimiento. La filosofía natural tiene como su objeto de estudio los fenómenos naturales, los cuales son diferentes a las acciones sociales y políticas que estudian otras áreas, también diferentes a las expresiones artísticas de la poética. Y por encima de todas estas áreas describió también lo que debía ser una filosofía más elevada que cualquier otra. Si la física, la matemática, la ética y la política estudian sectores de la realidad, ciertas partes del mundo, del ser, de lo que Aristóteles llama sustancia, debe haber una disciplina que no estudie solo una parte, sino la sustancia completa, en su conjunto, la sustancia como sustancia misma. A esta, Aristóteles la llama filosofía primera,
a la del estudio del ser en tanto que ser. Y para entender su filosofía primera, debemos primero entender las causas aristotélicas. Aristóteles comprendía que la realidad podía analizarse y descomponerse en varios elementos. Por ejemplo, si analizamos un árbol, podemos ver en él, en primer lugar, una forma de árbol, delimitada por un tronco que se sostiene por raíces y hojas que protegen sus frutos. En segundo lugar, vemos una materia que constituye al árbol, que serían la madera, las hojas y los frutos. En tercer lugar, vemos cómo se origina, qué es lo que hace que la cosa sea lo que es decir, el agua, la tierra y el sol que hacen que la semilla se convierta en árbol. Y también vemos hacia dónde se dirige mientras se desarrolla, hacia ser un árbol que dé frutos y alimente a otros seres vivos, mientras él se alimenta de la luz del sol y del agua. A estos distintos factores que conforman al árbol, Aristóteles las llama causas y son 4. Estas causas son, respectivamente, la causa formal, aquello que hace que el árbol tenga esa forma; la causa material, aquello de lo que está hecho el árbol; su causa eficiente, aquello que hace que el árbol se convierta en árbol; y su causa final, aquello que guía al árbol hacia hacer algo, hacia una meta. También Aristóteles destacaba que todos los seres tienen 2 cosas, potencia y acto. La semilla, antes de ser un árbol, es potencialmente árbol. Es decir, la potencia es aquello que una cosa puede ser. Es el conjunto de las posibilidades que le son intrínsecas. Una roca puede ser una escultura, parte de una casa o un arma con la cual vandalizar la vivienda de un político. Un ser humano puede ser médico, carpintero o profesor. Y una semilla puede ser un árbol. Cuando la semilla es plantada, crece y se convierte en árbol, es decir, ya es un árbol en acto, no en potencia. Las potencias que tenía la semilla se actualizan. Ahora bien, las potencias de algo no se actualizan necesariamente. Una semilla puede, en lugar de ser plantada, ser comida por un animal y digerida, terminando en excremento. Ya no llegó a actualizar lo que era en potencia, es decir, un árbol. Pero el hecho de que las cosas tengan potencia y que tengan causas finales nos habla de algo muy importante en Aristóteles, su teleología. En filosofía le llamamos teleología a ver en el mundo una multiplicidad de finalidades. Los minerales, las plantas, los animales y los seres humanos tienen, desde una visión teleológica, una finalidad en el mundo. Su existencia tiene una meta hacia la que se dirige. Aristóteles creía así que todos los seres en el mundo se dirigían hacia una finalidad que tenían dentro de sí mismos, en su esencia. El lugar natural de las rocas es en el suelo, y por eso caen, mientras que el lugar natural del aire es estar por encima del suelo, por eso está donde está. Y aquello que tiene las 4 causas que mencionamos junto a potencias y actos es la sustancia. Las sustancias que nosotros observamos en la realidad son los diferentes objetos y seres vivos que sostienen ciertas características, ciertos predicados. La sustancia sostiene estas 4 causas junto con sus potencias y actos. Ahora bien, Aristóteles usa el concepto de sustancia tanto para seres individuales como para la sustancia de sustancias, al mundo en general, del cual todo es un predicado. La sustancia, el ser y el mundo son el sujeto de la infinidad de predicados que son los objetos individuales dentro del mundo físico. Entonces, para Aristóteles, el mundo se explica mediante 4 clases de causas y los conceptos de potencia y acto. Todo esto sostenido en una sustancia. Ahora que conocemos estos conceptos, podemos comprender ya las críticas que Aristóteles le hizo a su maestro, a Platón. Por una parte, señala Aristóteles, su maestro reducía la realidad a las causas formales, aleidos de las cosas. Platón afirmaba que las formas que determinan a los diferentes seres humanos son la realidad última. En cambio, para Aristóteles, la forma es solamente una parte de la sustancia, del ser humano en este caso. Los diferentes individuos, los sujetos que encontramos mediante nuestros sentidos, son el compuesto de una forma, pero también de materia. Y la forma solamente la conocemos en los individuos físicos. Así, Aristóteles no ve a las formas más allá de este mundo físico, sino en el mundo físico. Para Aristóteles, las ideas platónicas no son trascendentes al mundo, no están más allá de él, sino son inmanentes a él y a la naturaleza. Aristóteles también señaló el problema de querer generar un mundo de las ideas que sean modelo de los ejemplares físicos del mundo.
ya que si encontramos una idea de cada una de las cosas, encontraremos ideas tanto de las características negativas de las sustancias como de las relaciones entre ellas. Es decir, si existe la idea de silla, no solamente existirá la definición de silla con sus características positivas, sino también ideas de lo que la silla no es. La idea de que la silla no es mesa, la idea de que la silla no es un plato, además de su relación con la idea de plato, de mesa y de casa. Esto genera una multiplicación infinita de ideas que hace ininteligible el mundo. A esto Aristóteles lo llama el problema del tercer hombre. Si hay un hombre ideal y uno material, debe haber uno intermedio entre ellos que sea similar a los dos. Y entre este intermedio y el material, otro intermedio. Y así hasta el infinito, hasta un mundo de infinitas ideas que complican todo en lugar de explicarlo. En el pensamiento aristotélico, junto a todo esto, el concepto de materia es utilizado de manera muy peculiar para su tiempo. De hecho, el término aristotélico es más cercano al que hoy tenemos que al que tenían los griegos antiguos. Esta manera abstracta de denotar aquello de lo que una cosa está hecha. Según Aristóteles, esta materia, en su denominación abstracta, no puede ser conocida sino en sus diferentes expresiones. No hay una sola materia, sino una diversidad de expresiones de la materia, como la materia de los árboles, el agua de los mares o las rocas de una montaña. A todas estas las llamamos materia, pero solo las conocemos en estos sujetos individuales y empíricos, y en diferentes expresiones. Con esto, Aristóteles también respondía, además de a Platón, a pensadores anteriores que se ponían en el otro extremo, tratando de identificar un solo material como el sustrato último de toda la realidad. Así, por ejemplo, Tales de Mileto pensaba que todo era agua, en diferentes estados, pero agua al final. Pero si todo fuera de un solo material, en este caso agua, no podría explicarse el cambio de la materia, cambio que vemos en los diferentes objetos del mundo físico. Por ello, para Aristóteles, el término de materia, como un término abstracto, es intangible ante nuestros sentidos. Sabemos qué es la materia en abstracto, pero en el mundo físico, en lo fáctico, no podemos señalar más que solo expresiones de la materia. El agua, la madera, la tierra, la carne, etc. Pues bien, como hemos visto, Aristóteles se preguntó por las causas y buscó explicar, con ellas y con sus términos de potencia y acto, el cambio que observamos en el mundo. Pero no se quedó ahí. Comienza su metafísica con una interesante afirmación. Los hombres desean, por naturaleza, saber. Los seres humanos buscamos conocer y, una vez que conocemos la causa de algo, no nos contentamos con ello, ya que naturalmente sabemos que esa causa es efecto de otra causa. Por eso Aristóteles indaga sobre la causa primera, la causa que puso en marcha el cúmulo de causas y efectos enlazados en el mundo físico, del cual es ejemplo la totalidad de la naturaleza ante nuestros ojos. Aristóteles pensó que para sostener el mundo físico, el mundo natural que vemos con nuestros ojos, debe de haber un comienzo. Si nuestros padres fueron causa de que nosotros viniéramos al mundo, y nuestros abuelos causa de nuestros padres, y nuestros bisabuelos de nuestros abuelos, y si hacemos una regresión por todo el enlace causal que nos tiene aquí en el presente, debemos encontrar un lugar en el cual detenernos para poder darle explicación al mundo, para que tenga un sostén. Si hubiera un enlace de causas y efectos infinito, no había manera de sostener lo que es evidente para nuestros sentidos, el mundo físico, material, presente, la sustancia. Por esto, Aristóteles propone un motor. Un primer motor que dio movimiento al mundo físico, un movimiento del que somos testigos hasta hoy en día. Sin embargo, este motor debe tener ciertas características. No puede ser idéntico al motor de un automóvil porque un auto depende de combustible y de una marcha que inicie su movimiento, además de quien lo creó, quien lo construyó, es decir, el ser humano. Si el primer motor aristotélico fuera dependiente de algo externo, no podría ser la causa de todo, tendría a su vez otra causa detrás de sí. Entonces podemos comprender que este motor no solamente le dio movimiento al mundo, sino que es un motor inmóvil. ¿Por qué inmóvil? Porque si tuviera movimiento, como el de un automóvil, requeriría de un agente externo que iniciara ese movimiento. Y si ese motor no es movimiento, ¿qué sí es? Pues si este motor inició todo, debe su actividad ser la más elevada. Y la más elevada actividad existente es el pensar. Es decir,
La actividad de este motor es puro pensamiento. El acto de este motor es pensar. ¿Y qué es lo que piensa este motor? Pues solamente puede pensar lo más elevado y digno que puede pensarse, es decir, a sí mismo. El motor inmóvil aristotélico consiste en un puro pensarse a sí mismo. Sé que todo esto suena rarísimo, pero sería una explicación analógica de por qué pensamos los seres humanos. Nosotros participamos, por así decirlo, de la naturaleza del motor inmóvil. Solo que al ser seres finitos, mortales y contingentes, al ser animales además de ser racionales, no todo el tiempo pensamos y no pensamos únicamente sobre lo más elevado, pero en nosotros llevamos esa naturaleza y tendencia de pensar y saber. Por eso tendemos naturalmente a querer saber el porqué de las cosas. Entonces vemos ya a grandes rasgos en qué consiste la metafísica de Aristóteles. Aristóteles se preguntó por las causas que encontramos en el mundo, en cómo éstas se enlazan y en que, para sostener las causas que se evidencian en la naturaleza, debe de haber un punto de inicio. A este inicio, Aristóteles lo llamó motor inmóvil, que se figura como un dios cuya única actividad, cuyo único acto es pensarse a sí mismo, así como nosotros nos pensamos a nosotros en el mundo y al mundo en sí mismo. Aristóteles criticó a Platón de querer encontrar el fundamento del ser y de la sustancia solamente en el aspecto formal del mundo, lo cual no podía explicar ni el movimiento, ni el cambio, ni el origen de las cosas. Sé perfectamente que el motor inmóvil de Aristóteles es muy contraintuitivo, pero pensemos en que esta tendencia a encontrar un origen que tenga y que sostenga al mundo ha prevalecido en toda la historia de Occidente. De hecho, la física y metafísica aristotélicas van a ser el paradigma que gobernará a la forma escolástica de ver el mundo. El motor inmóvil fue adoptado por los cristianos para identificarlo con Dios. Y por otra parte, en el paradigma moderno tenemos teorías como la del Big Bang, que enuncian cosas también muy contraintuitivas, pero a las que estamos más familiarizados, como el inicio del tiempo. Claro que la teoría del Big Bang puede tener 1000 veces más evidencia sólida que el motor inmóvil aristotélico, pero lo que quiero hacer notar es que esta explosión inicial que dio origen a nuestro universo representa también una respuesta o una propuesta de respuesta a esta inquietud que todos tenemos por nuestra propia naturaleza, por encontrar un inicio del todo que a su vez no haya sido iniciado por nada. Y bien, hasta aquí la metafísica de Aristóteles de manera muy general y simplificada. Si te ha interesado, puedes acudir a su obra, La Metafísica, para ahondar más en los detalles. Solo debo advertirte que es un libro algo oscuro y que para leerlo es preferible que tengas mucha paciencia y que te auxilies con otros libros, como el libro Guía de lectura de la metafísica de Aristóteles de Giovanni Reale. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con quien creas que sea filosóficamente conveniente. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video.